El pensamiento de Lamarck era que en los animales había una tendencia hacia la perfección. Esa tendencia eh, sería la transformación de las especies. Lo que propuso Lamarck se puede explicar de la siguiente forma. Em, las condiciones ambientales en donde vivían los seres eh, cambian o varían o varían a lo largo del tiempo. Los cambios ambientales eh, generan en los individuos que cambien sus conductas o sus hábitos. Em, Surgirían nuevos hábitos que irían acompañados del mayor o de acompañados con el mayor o menor uso de los órganos que provocarían su desarrollo o su atrofia. Estos cambios se transmitirían a la descendencia y se transformaría la especie. Bueno, la idea de la evolución de las especies y de la herencia de caracteres adquiridos fue muy criticada. No hay pruebas no hay pruebas de que en los organismos exista un impulso hacia la transformación, un impulso hacia la transformación. Los científicos nos dieron a Lamarck que los organismos no le podían transmitir las modificaciones a los descendientes o a sus hijos. Por un lado, Lamarck fue el primero en Por un lado, Lamarck fue el primero hacer, en hacer una teoría que explicaba el mecanismo de un cambio. Y por otro lado, de las discusiones de los científicos aceptaban la idea de la evolución de las especies. Darwin estudió medicina, pero la abandonó. A los 22 años, Darwin estaba indeciso sobre su futuro y decidió iniciar su vida como clérigo. Decidió iniciar su vida como clérigo. Em, a la atracción por la naturaleza al impulsó a Darwin a aceptar la oferta para embarcarse en el Beagle, como naturalista en el Beagle. Iba a recorrer el mundo en 5 años. En 1831 partieron hacia Sudamérica, el mando del capitán Robert Fitzroy. Luego de pasar por Brasil y Uruguay, llegaron a las costas argentinas en 1832. Había zarpado hacia Sudamérica en 1831, olvidé decir. Darwin logró describir gran cantidad de fauna local y registró gran cantidad de fósiles. Partieron hacia Patagonia en 1833. En 1833. Luego, eh, en la travesía por América, Darwin contrajo el mal de Chagas que lo afectó por el resto de su vida. Darwin elaboró su teoría con los datos recolectados en el viaje y los pensamientos de sus compañeros que viajaron con él. Fiaca. Eh, Darwin tenía un colega llamado Lyell que tenía un libro que usaron de consulta en el viaje del Beagle.
Big. Eh, Darwin entró en contacto con un famoso economista llamado Malthus. Malthus sostenía que si la población crecía y la alimentación crecía, iba a haber una lucha por la supervivencia. En la teoría de Darwin se utilizaron las ideas de Lyell y de Malthus. Algunas de ellas son el parecido entre fósiles ya no existen y esqueletos de especies vivientes. Y también los mecanismos por medio de los cuales los criadores obtienen animales y plantas con determinadas características. En 1858, Alfred Wallace le envió un manuscrito a Darwin para que le dé su opinión antes de publicarlo. Sorpresivamente, el manuscrito de Wallace era plenamente igual a lo que había planeado Darwin en secreto. La selección natural se puede resumir en los siguientes puntos. Diferencias y variaciones heredables en los individuos de una población y que nacen más seres vivos de los que pueden sobrevivir y se establece una lucha por la supervivencia. Para Darwin y Wallace, en la naturaleza hay una selección permanente, pero que la realiza es la propia naturaleza. Darwin y Lamarck coincidían en que muchos organismos se encuentran adaptados a su medio, pero con un proceso diferente. Para Lamarck, el medio inducía en los organismos el tipo de cambio más adecuado. Para Darwin y Wallace, el medio solo puede elegir las opciones más ventajosas. Las diferencias hereditarias entre los individuos forman la materia prima sobre la cual actúa la selección natural. Sin esas variaciones no habría evolución. No se puede explicar cómo se originó la variación ni cómo se transmitía en generación en Los aportes más importantes son que la unidad evolutiva no es el individuo, sino la población, y que el origen de la variabilidad está en las mutaciones. Las mutaciones es el cambio súbito que ocurre en el ADN. Hay diferencias hereditarias entre los miembros de una población debido a las mutaciones. Los individuos portadores de diferencias que tienen alguna ventaja dejan más descendientes. Con el tiempo, toda la población cambió, y el resultado es una población más adaptada a su medio. Restos de organismos que vivieron sobre la Tierra en época pasada que quedaron preservados. Esto nos muestra que muchos de estos organismos se extinguieron años atrás. El estudio de la distribución geográfica de las especies y de animales se llama biogeografía. Los continentes que estuvieron unidos en otras épocas comparten fósiles de las mismas especies. La separación de los continentes provocó el aislamiento de las especies y favoreció un proceso evolutivo a partir de antecesores comunes. Demuestra que los organismos de algunos grupos poseen partes que corresponden a un mismo patrón, homologías, grupos descendientes que divergen en sus formas respecto del antecesor, analogías, responden a adaptaciones del ambiente, sin un antecesor común. Los embriones de diferentes vertebrados son parecidos, desaparecen las semejanzas a medida que van formándose. Disciplina que ha aportado pruebas valiosas sobre evolución. Cuando se estudian dos tipos de ADN, se pueden analizar diferentes grados de similitud. La formación de nuevas especies es el resultado de la acumulación de cambios adaptativos transmisibles de generación en generación. Una especie original se divide al menos en dos poblaciones, por el surgimiento de una barrera geográfica. Si el aislamiento geográfico persiste, los individuos de cada población pierden la capacidad de reproducirse con los de la otra, aunque vuelvan a entrar en contacto.